Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Nuevamente estamos aquí con un nuevo programa en Canal Informativo a través de YouTube, en donde, como siempre, estamos Alejandro Rivera y su servidor Rafael Fajardo. Y ahora tenemos a un invitado, el licenciado Agustín Córdoba, que Alejandro nos dará tendrá el gusto de presentarlo. Claro que sí, muchas gracias a todos detrás de la pantalla por acompañarnos en una entrevista más de Canal Informativo. Agradecer a Carlos por acompañarnos. Carlos Agustín Córdoba, él es historiador, licenciado en Historia por parte de la UNAM, ha trabajado en proyectos de historia, ha trabajado en diversos artículos, investigaciones. Destacó aquí que ha escrito varios artículos para El Presente del Pasado, que es un portal digital que pertenece a una asociación civil, y tiene obras publicadas porque aparte de ser historiador es escritor. Entonces tiene, por ejemplo, Luz de Llovizna bajo el sello de la editorial independiente Talión, y aparte de todo, para lo que nos acompaña aquí, es que se desarrolló como consejero electoral distrital de los procesos electorales federales del 2012 con el IFE, entonces IFE, en el 2015 ya con el INE, y en el 2018 también con el INE, y en el pasado proceso electoral del Estado de México del 2017 con el INE y el Instituto Electoral del Estado de México, ¿no? Que fueron las que ganó Del Mazo. Ok. Vale, entonces, empiezo, ¿quién quieres? ¿Tú, Alejandro? Vale. Pues el primer tema que queremos tratar aquí es meramente introductorio, que es el caso de que se está planteando una nueva reforma electoral, ¿no? Se dijo mucho en medios de comunicación que entre las cosas que planteaba, que a mí me parecía en lo personal buena idea, era, por ejemplo, la revocación de mandato del gobierno del actual presidente y de los que siguieran, reducir el presupuesto a partidos políticos, que también me parece una buena idea, y que yo creo que muy pocos se atreverían como a decir no, en lo personal, pero de repente hubo algo que me saltó, que quiere eliminar un sistema que es los organismos públicos locales electorales, que hasta donde tengo entendido son los que se encargan de que los procesos electorales no se centralicen en el poder federal, y así sea más difícil hacer fraudes, ¿no? Entonces creo que es uno de los elementos más polémicos y son los que con los que me gustaría empezar el día de hoy. Dime qué piensas tú, Carlos. Bien, pues antes que nada les agradezco la invitación y retomando esto que dices, bueno, como bien sabemos, cada que termina un proceso electoral se viene una serie de evaluaciones por parte del propio INE, y muchas de estas derivan en lo que posteriormente se calificaría como una reforma electoral. El grupo parlamentario que está teniendo más propuestas sobre el INE es el grupo de Morena, y cabe señalar que algunos de ellos, en especial Sergio Gutiérrez, que es quien habla y da esta iniciativa de eliminar a los OPLES, o los organismos públicos locales electorales, pues beneficiaría en la situación de ahorrar dinero a las arcas del gobierno. Si hay una de las ventajas que tiene el INE es que hay una diversidad de opiniones, sobre todo en la parte de los consejeros electorales en el Consejo General, y ahí hay opiniones diversas. Por ejemplo, Marco Baños defiende esta posición en donde eliminar a los OPLES restaría autonomía a los estados para la organización de sus propios comicios, además de que, si bien es cierto que el INE tiene una red nacional, difícilmente podría realizar procesos electorales sin la ayuda de estos OPLES. Por el otro lado, tenemos a otros consejeros que, por ejemplo, José Antonio Saldaña, en donde él está a favor de que sí se eliminen los OPLES, porque si bien es cierto, mientras no hay un comicio local de ese estado, pues sigue habiendo gente que es un gasto para el erario, y que no hay como que al no haber que organizar una elección, pues no quiero sonar feo, pero no están haciendo realmente nada, ¿no? Hay una actividad
por la que estén desempeñando. Una de las cosas por las que se plantea es que ahorita que por ejemplo no estamos en proceso electoral, están ahí, están recibiendo dinero y es un dinero que nos está costando a todos y que al final de cuentas, como dices, sonará feo, pero en teoría no están haciendo nada, ¿no? Por así decirlo. Y en tu opinión, ¿qué pasa si desaparecen los soples? Primero, tenemos una idea errónea de que si eliminamos los soples se ahorraría dinero, porque si no están esas personas que hacen la labor de la elección, el INE tendría que contratar a esas personas para hacer esa labor, porque el INE no se da abasto, aunque la institución tiene cerca de 16,000 personas trabajando por el INE. El 60% de esa gente está en lo más importante, que es en lo de la credencial de elector. Cuando hay procesos electorales, el INE hace contrataciones eventuales para contratar técnicos electorales, supervisores, capacitadores, que son los que, digamos, la mano fuerte que tiene el INE para organizar las elecciones. Si los soples no están para organizar la elección local, y si da la casualidad de que se empareja con una elección federal, pues entonces el INE, aparte del gasto eventual por sus elecciones federales, tendría que gastar para lo del OPLE, que en teoría ya no existiría si los elimináramos. Entonces un ahorro como tal pues no se tendría. ¿Y la OPLE de quién depende? ¿Vale? ¿Las soples de quién dependen? Las soples dependen de los congresos de cada estado. En un principio, los consejeros de cada uno de estos organismos y los vocales eran designados por las autoridades locales. A raíz de una de estas reformas que hubo por parte del INE, específicamente la de 2015, el INE adopta esta autoridad de quitarle a los gobiernos este designio porque se prestaba a favoritismos partidistas. Y entonces los consejeros del Consejo General designan a los consejeros de los consejos locales o de los consejos municipales, y ya con la idea de evitar pues estos favores o estas preferencias partidistas. Pregunta importante, ya para terminar con el tema de las soples y pasar a nuestro siguiente punto. Si desaparecen, ¿es más fácil hacer fraude electoral? No. Una de las cosas por las que nos resulta tan caro las elecciones es el nivel de desconfianza que hay en las mismas. En el último proceso electoral, las boletas electorales federales tenían mínimo 20 pruebas de seguridad para una boleta electoral. Entonces, imaginemos el costo que abarca tener la marca de agua, el tipo de papel, etcétera, etcétera. Claro. Que si se hubiera una confianza mayor a la institución, pues también habría un ahorro. ¿Por qué? Porque, no me dejarás mentir, tú fuiste funcionario de casilla, sí. Y un fraude electoral como tal, pues es difícil que se dé en la mesa directiva de casilla. Podrá hablarse y podrán hacerse interpretaciones sobre qué pasa después, podemos explicar qué es lo que pasa, porque mucha gente después desconoce qué sucede cuando el paquete electoral llega a la sede del Consejo Distrital. Se los roban. Entonces, creo yo que el fraude, o digamos en donde un partido puede favorecerse más que otro, es en otras instancias, por ejemplo los medios de comunicación o la publicidad que hay. Ok, perfecto. Oye, pero a ver, ahora entonces entramos a otro tema. Decías que el fraude en las boletas tiene muchos candados, 20 candados, que es complicado, y parte de la reforma electoral hablas ahora de la boleta electrónica, que hay muchos países en donde ya se lleva a cabo las votaciones a través de esta boleta electrónica, y nos gustaría que nos platicaras de este proyecto. Bien, otra de las cosas que se están dando, otra de las propuestas que hay para esta que se avecina reforma electoral por parte del INE, es el implemento de las boletas electrónicas. En esta parte de austeridad, que el gobierno federal ha impuesto a varias instituciones,
El INE ha respondido a este proyecto de austeridad con el proyecto de la boleta electrónica, porque se ahorraría mucho en esta impresión de boletas electorales. Y en el pleno del Consejo General también los consejeros electorales están en diferentes posturas. Están los que aceptan esta idea de la boleta electrónica porque ahorraría muchos gastos, también te ahorraría personal a contratar, pero la otra parte del Consejo, los que están en contra de esta iniciativa, dicen, bueno, es muy interesante esta idea de la boleta electrónica, pero ¿qué pasaría si, a diferencia de hoy día como se hacen las elecciones o como las lleva a cabo aquí en México, en donde hay un paquete electoral y si hay una denuncia o en algún caso se requiere un recuento de votos y tienes físicamente la boleta para llevar a cabo ese recuento, es algo que en tu boleta electrónica no podrías hacer? Otra de las cosas que mencionan es que, la boleta electrónica y por la opinión pública pues no se vería bien por estas ideas que tenemos de posible hackeo, posible fraude electrónico, y si de por sí la gente ha sido reacia a querer llevar a cabo los procesos electorales como se llevan con boleta y con estos famosos lápices que lleva el INE. Sí, que cada elección es que se puede borrar, y por muchas pruebas que se hagan, pues no me quiero imaginar un escenario con la boleta electrónica en donde la opinión pública también daría cuenta de que pues es un fraude, esas máquinas o esas boletas electrónicas están truqueadas, y es algo, creo yo, que con lo que el INE ya tendría que resignarse y saber que pues es parte de... Ahora, si otros países del mundo ya se lleva a cabo, o sea, que sean tanto países del primer mundo como países subdesarrollados, quienes... es curioso, ahí hasta donde tengo conocimiento, solamente en algunas partes de Estados Unidos se lleva a cabo. En donde sí se han hecho, digamos, en su totalidad es en Brasil, es en la India, y curiosamente con los hechos que han pasado últimamente en Haití, también se llevó a cabo un proyecto de boleta electrónica. En un principio la boleta generaría así una inversión de adquirir todo el producto, software, ¿no? El software. Los consejeros, los que están a favor, dicen, en caso de que se lleve a cabo el proyecto de boleta electrónica, contrataríamos a gente de las mejores universidades, en este caso también la UNAM, Politécnico, habría una auditoría alrededor de todo esto, pues para mantener este candado de confianza a la población, pero en caso de que se llegue a dar, también tendría que ser de forma gradual. El INE, creo yo, hoy día no tiene como para el siguiente proceso federal, que es 2020-2021, no creo que alcance a llegar para tener una boleta electrónica, aunque el deseo así lo haga. Más que, aparte de esto, si queremos y si es del interés de la gente de que, vamos a hacer la boleta electrónica, antes de llegar a eso, primero en la reforma electrónica, y ya le tocaría al Congreso de la Unión reformar toda la LEGIPE, para que en la LEGIPE menciona cómo es el uso del voto e implementar un nuevo artículo, derogar a algunos otros, para que se dé paso legalmente al uso de la boleta electrónica. Sí, por supuesto tendría que ser un cambio en la propia ley para el uso de la boleta electrónica, como aparte el gasto, la inversión que se tendría que hacer tanto en equipos como en el sistema para que se pueda llevar a cabo. Sin embargo, haz de cuenta, supongo que tiene que ver mucho con herramientas, pero ya quitas a la gente, entonces también puedes tener un gran ahorro, aunque tengas una inversión y como dices, no ha de tener tampoco la capacidad ahorita ni de auditarse. Entonces, a lo mejor tendría que ser un sistema que sea combinado tanto en papel tradicional como en el electrónico, para ir viendo si sí funciona o no funciona el sistema, y que la ciudadanía tenga la certeza de que su voto está valiendo, se está respetando, y no pase como en las elecciones aquellas en donde Bartlett, ¿no?, que es ahora el director de la CFE, ¿no?, de la Cuarta Transformación,
tumbó el sistema, ¿no? Sí. En aquel entonces, que supongo que es un poco el miedo que tiene la ciudadanía y que van a ser las quejas, ¿no? Que lógico tendrá, ¿no? Que yo creo que en lo personal va a ser cuestión de que se acostumbre, ¿no? Yo espero también que se apruebe la boleta electrónica, me parece como lo más prudente ya, modernizarnos, porque aparte es un gasto de papel, ahorita también tenemos problemas de cambio climático que involucra esto, etcétera, ¿no? Y queríamos también pasar a un tema que nos parece importante, en especial para nosotros como medio de comunicación. Ahorita también mencionabas que muchas veces el fraude se da en publicidad, ¿no? Hace no mucho se salió una nota de que había ciertos reporteros que les daban un poquito más que a otros, que según ellos lo justificaban por publicidad, pero los números no cuadraban y demás. Y realmente sí vemos muchas veces en portales digitales, en televisión, etcétera, que ciertos reporteros favorecen o atacan a ciertos candidatos, ¿no? Digo, eso es Vox Populi. Y ahorita, antes de entrar a la grabación, platicábamos de que muchas veces el INE llega a multar, ¿no? O más bien, no el INE propiamente, creo que Rafael lo puede plantear mejor que yo, este tema de los medios de comunicación. Sí, de lo que platicábamos era esto. Ya, si no mal recuerdo, fue en la época de Calderón, que ya se prohibió a los medios electrónicos de comunicación hacer la comercialización o venderles a los partidos, para que hubiera la posibilidad del espoteo, de entrevistas, de cualquier herramienta que pudiera haber a través de los medios electrónicos de comunicación. Entonces, simplemente el hecho de que hubiera alguna mención de algún radioescucha incluso que dijera, oye, mi voto va a ir por tal candidato, ya era sujeto, ¿no?, a una llamada de atención en principio por parte del IFE en aquel entonces, del INE ahora, y el concesionario de la radio, de la televisión, se volvían prácticamente responsables del comentario que pudiera hacer algún radioescucha, algún diputado, algún precandidato. Entonces, esto se volvía, por un lado, ya la imposibilidad de venderle a los partidos políticos, que aparte de ser injusto, ¿por qué? Porque en ese momento no se les redujo a los partidos políticos su presupuesto, es decir, invertían 1,000 millones de pesos en publicidad para las elecciones. Sin embargo, ese presupuesto no se les quitó. Se obligó a la radio y a la televisión, a través de tiempos oficiales, tiempos fiscales, que se transmitieran la publicidad de los partidos políticos, pero no se le redujo a los partidos políticos ese presupuesto que invertían en publicidad, cosa que obviamente los partidos se hincharon de lana. Entonces, pues, no sé si haya algún beneficiado, ¿no?, como en el Partido Verde Ecologista o el PT en un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo se hinchaba. Entonces, eso fue muy complicado. Y por otra parte también, que hay que decirlo, que esta reforma fue hecha por la oposición en aquel entonces, ¿no? Y también, bueno, insisto, yo la imposibilidad de hablar a algún comentarista de bien o mal de algún candidato, que eso te quita la libertad de expresión en todo sentido. Es decir, yo como Rafael Fajardo puedo hablar bien o en contra de cualquier otro partido porque así o algún candidato, porque tengo la libertad de hacerlo, y si con una réplica podría haber derecho a réplica del candidato si quisiera, ¿no? Pero ahora no hay esa posibilidad, porque entonces ya se puede asumir que me están pagando por hablar bien o mal de algún candidato. Esto evidentemente pues trae una serie de en principio no se están respetando los derechos de libertad de expresión, ¿no? Se están vulnerando, se están violando los derechos fundamentales de la Carta Magna, y ya después se puso también en el COFIPE, ¿no? Entonces, finalmente ya es un agravante contra la sociedad. Pero aparte de todo,
pues simplemente ya siendo a través o viéndolo de otro modo, económicamente hablando, pues también estamos permitiendo a los partidos que se hinchen. Yo sí creo el tema que hablaremos después de la reducción de presupuesto para los partidos, ahora curiosamente quien lo desea es Morena. ¿Por qué? Pues porque ahora quien esté hinchado de lana es Morena, claro. Entonces si se los reduce, les va a dejar un presupuesto mínimo a los demás partidos. Ahora quienes se quejan son los otros partidos. Bueno, finalmente en este sentido, porque hay amparos en el sentido de la libertad de expresión, muchos amparos que están ahí en puerto, ¿no? Sobre este tema me gustaría iniciar con la parte en que nos debe de quedar claro a todos que el INE es una institución que termina por acatar las leyes que elabora el Congreso, en este caso la LEGIPE. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si hay algo en la cuestión de publicidad y comunicación que ha servido para beneficiar a algunos partidos, es que estas propias leyes en la materia de medios de comunicación y publicidad por parte del INE, pues que hay muchísimas lagunas y que mientras no estén escritas y mientras no haya una legalidad o un aparato normativo, va a permitir todas estas desventajas que hay para algunos, ventajas para otros, porque por increíble que parezca, pongo un ejemplo. En la LEGIPE o en las leyes de publicidad y de medios de comunicación en materia electoral, no hay una normativa en donde el INE pueda tomar para medir, por ejemplo, la publicidad en redes sociales, algo que hoy día pues ya nos parece inimaginable, pero mientras no esté en la normativa, los partidos toman esa laguna para publicidad. Y entonces cuando el partido de la oposición en esa elección dice es que está divulgando o difundiendo publicidad por redes sociales, el INE trata de castigarlo y la oposición en ese consejo dice, bueno, pero ¿cómo vas a castigar si no hay una normativa en la que tú te puedas regir para poderme hacer un castigo? Y es cierto, en ese sentido el INE está atado de manos porque esas leyes, aunque el INE también, para eso está su Consejo General, puede dictaminar algunas, la gran mayoría tendrían que provenir del Congreso. Algo que pasó en 2012 en el entonces CIFE, y que a raíz de eso también se dio esta idea de lo de la publicidad, en el Estado de México, el partido político, uno de los partidos políticos, hizo publicidad en los camiones y en las combis y en los camiones de transporte. Al final, esto terminó derivando hasta el Tribunal Electoral, y el Tribunal decidió que no había ninguna normativa que lo prohibiera, y eso terminó favoreciendo porque pues era una publicidad con un impacto visual muy grande, ¿no? ¿No? Lo veíamos hasta en la sopa, digo yo, que estudiaba del Estado de México y a todos lados estaba todo tapizado. ¿Te cuentas? En medios de comunicación electrónicos está prohibido, pero no así está prohibido en la prensa escrita. Entonces, mientras yo, conductor, tengo que quedarme la boca, que eso no lo sabe la gente dice, oye, ¿por qué no habla mal de tal candidato? ¿O por qué? Pues porque no puede, ¿no? Sí. Entonces, no puede, no está permitido. Entonces, si yo en televisión o en radio me tengo que callar, no así en la prensa. Puedo escribir lo que quiera. Si yo, partido político, no quiero, y afortunadamente no quiero pagar, digo para los partidos, no quiero pagar y no debo pagar para medios electrónicos, no me lo impide para los medios impresos tampoco. Entonces, eso también es totalmente desigualitario, ¿no? Y también es una de las garantías que vienen en la Constitución, ¿no? Tiene que ser igual para todos. Y esto no se está cumpliendo tampoco en este sentido. Que, por ejemplo, es una de las ventajas de Internet, ¿no? Yo ahorita puedo decir claramente que el PRI desaparezca, yo espero que el PRI desaparezca y no nos multan a nosotros, ¿o sí?
O sea, como medio digital no nos multan. Es la ventaja que tenemos, por ejemplo, en los medios digitales. Y la desventaja es que pueden aprovechar y hacer un exceso de publicidad en los partidos. Que no es necesario que lo digas, o sea, a lo mejor van a desaparecer sin necesidad. Bueno, con estas últimas elecciones que tuvimos del proceso electoral reciente que acaba de pasar, pues en todas las elecciones quedó en tercer lugar, ¿no? Entonces eso pues habla... Era algo inimaginable hace 12 años. Exactamente. Decía Lorenzo Córdoba que el hecho de querer ahorrar dinero a la institución no tiene que minar lo que se ha construido hasta este momento, porque del año 2000 para estas fechas México ha habido más del 60% de alternancia. Entonces es algo que también a veces se nos olvida en esta inmediatez en la que vivimos, porque recordemos, mencionabas ahorita lo de Bartlett, de la caída del sistema, que a raíz de eso nace el INE y tendrá escasos 30 años. Escasos 30 años para la historia política y electoral de un país es realmente muy poco, ¿no? Tenemos una democracia joven en realidad, ¿no? Es una democracia muy joven, y de ahí que se tengan que afinar estos recursos, en especial en los medios de comunicación y en publicidad, porque mientras existan estas lagunas va a seguir este juego por parte de los partidos, y a los partidos les conviene, porque mientras ellos no legislen en relación a esta parte de la publicidad, pues pueden hacer, por ejemplo, lo que a veces llega a suceder en televisión, que hay un anuncio de es que el partido está haciendo esto, y al final dicen anuncio pagado o anuncio dirigido a los integrantes del partido, pero pues la inmediatez o la proyección es para todos, seas o no seas del partido, ¿no? Pero al final de cuentas, mientras lo permita la normativa que ellos mismos han generado y que el INE al final tiene que acatar, pues las normas o las reglas del juego van a estar desequilibradas. Ok. Oye, Carlos, a ver, pues danos tu resumen. ¿Qué crees que pasa ahora con la reforma? Primero, me gustaría que pasara. Segundo, que se tomara tiempo y conciencia realmente para estos problemas que realmente son, porque la última reforma que tuvimos de 2015 quedó a deber en muchos aspectos al instituto, en especial a otros estratos un poquito más bajos como lo son nosotros como consejos distritales. Que esta reforma realmente sea de fondo y que antes de llevarlo a la ley haya una asesoría real para que se vea el impacto que va a tener y que no reduzca o mine todo este avance que ya tenemos por parte de la institución. Ok, nada más rápido, ya van a cambiar consejeros, ¿no? Se hizo en el Consejo General, van cambiando. El proceso electoral pasado hubo cambio de consejos electorales a nivel estados y a nivel distritos, y el INE en esa parte pues se ha mantenido constantemente y con renovación. De hecho, hace unos días acaba de salir la convocatoria para toda la gente que quiera integrarse a las filas del servicio profesional del INE. Acaba de salir la convocatoria para el concurso por una de las plazas, y el INE estará con toda la buena voluntad y con todas las ganas pues de recibir a quien quiera seguir construyendo esta parte de la democracia. Perfecto. Pues damos cierre. ¿Doy cierre? Lo doy yo. Bueno, por favor. Pues muchas gracias Carlos por acompañarnos. Yo creo que con medida que avance esperemos poderte tener aquí otra vez con respecto, para que hablemos con respecto a este tema, ¿no? Conforme vaya avanzando. Espero que del otro lado de la pantalla les haya gustado la entrevista del día de hoy. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como Canal Informativo MX, que se suscriban al canal de YouTube y que compartan este video por si les gustó. Vamos a dejar las redes sociales también de Carlos por si quieren acercarse a él. No sé si quieras decir algo más. Pues eso es todo, ya sabemos, tenemos una democracia joven y una democracia cara. Esperemos que se logre reducir un poco esto en México, me refiero a lo caro, pero que sigamos con el espíritu que tanto le ha costado a los mexicanos crear y que también se ve muy atacada ahora por la cuarta transformación. Tenía que cerrar así. Bueno, muchas gracias.